Tenemos hoy la última charla del ciclo sobre Jesús de Nazaret y que está dedicada a reflexionar sobre el tema, el hecho de la resurrección de Jesús. Es evidente que este es un esquema, un hecho que es fundamental para los cristianos, porque como bien dice Pablo de Tarso en Corintios 1, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, dice. Claro, pero este esquema es sobre la base de comprender el carácter único o de aceptar el carácter único de Jesús como parte de un Dios otro. Y en ese sentido no podía ser aceptado para la primera generación de discípulos el fracaso del crucificado. El hecho de, después de una tortura tremenda, morir, desaparecer y anularse la expectativa que tenían los discípulos sobre la instauración de una transformación en el sentido de lo que el profeta Daniel había anunciado, que es la venida gloriosa del Mesías. Esto también tiene que ver y se ha fundamentado a lo largo de los siglos con una visión cultural individualista de la historia, en el sentido de somos criaturas separados de Dios, Dios creador, externo a la evolución de la existencia, juzgador y analizador de la existencia, con bondad de filial, pero también con dureza de juez sobre el comportamiento de la creación. Y en ese sentido hacemos un itinerario donde adquirimos una conciencia de ser insuficiente, de un camino de evolución que nos pueda llevar a una situación donde seamos más plenos, más felices, de concebir nuestra vida aquí como un lugar de sufrimiento, de insuficiencia, de incapacidad, pero que necesita una esperanza, una salida para esta contradicción. Y esa esperanza es el mito del Redentor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para ser sacrificado. Dijéramos, ese Dios otro necesitaba un sacrificio sangriento para aceptar de nuevo a la humanidad pecadora. Este esquema, que exagero un poco en los términos, es un esquema básico para comprender la psicopatología de la mentalidad en Occidente. Un esquema de correr a la solución de nuestra vida sobre la base de nuestras obras y sobre la base de ser dependientes de un poder superior, de un ser superior.
Es un esquema dramático, trágico, habría que decir, en el cual no terminamos de situarnos plenamente. Y por eso nos da miedo la muerte, por eso nos da miedo la posibilidad de que tras nuestra muerte no haya nada más, y por eso nos da miedo nuestra decadencia y luchamos contra el tiempo en esto. Es un esquema que ha llevado a la generación en sí misma y a cada uno de nosotros en particular a momentos de mucha crisis en nuestra vida, porque no terminamos de obtener nuestros objetivos, porque cuando conseguimos algún momento de plenitud se nos escapa, porque cuando creemos que podíamos llegar a un sitio donde estar tranquilos nos surge una enfermedad, una dolencia, un duelo, una pérdida, porque nuestros proyectos no se terminan de hacer. Curiosamente, hay un tránsito en el planteamiento de del mito de la redención. El primero fue que en la segunda generación había una inminencia de la segunda venida. De hecho, Marcos en su Evangelio no añade al final apariciones de Jesús. Simplemente cita que se dice que se le vio resucitado, pero lo hace porque la comunidad de Marcos era una comunidad muy centrada en que la segunda venida de Jesús glorioso sería inminente. De hecho, mucho de esto está elaborado en Pablo, incluso hablando de que el conjunto de nosotros resucitaremos con nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso. Y por otra parte, el esquema de el mensaje central de Jesús, del reino de Dios, se reconvirtió también en esa generación en la transición hacia la fidelidad a la iglesia naciente. La iglesia naciente sería el equivalente al reino de Dios. Este es el esquema al cual estamos acostumbrados, en el cual nos hemos educado, el catecismo que hemos aprendido y el esquema que todavía está, aunque no queramos a veces aceptarlo, en nuestro subconsciente. Ser insuficiente, persona separada, individuo que ha de hacer un recorrido, búsqueda de una solución, búsqueda de un contenido, interpretación de la historia sobre la base de que yo tengo un destino, que tengo un lugar en esa historia y que en ese proceso, si las cosas en mí van como deben ir, pues seré premiado de una forma o de otra. Y ahí estamos. Sin embargo, cuando entramos en esta crisis y venimos a esta práctica que hacemos aquí, tan extraña, que es sentarse para no hacer nada, y empezamos poco a poco sobre la base de la experiencia a aprender, de pronto, y esto ocurrió en mí, hay una interpretación alternativa de qué ha pasado con el profeta de Galilea. La interpretación puede sintetizarse, y por ahí voy a ir, como que en él, en su vida y en su muerte, se expresa el cumplimiento del reino de Dios. Esa fórmula extraña que él emplea, que tiene que ver con su cultura, y que la traducción en otras culturas puede ser pues, la naturaleza de Buda, o el ser que es, o la expresión de la realidad en su esencia, ¿no? Pero entremos en el tema del reino de Dios.
Digo de antemano que para mí no supone una contradicción el hecho de que las transformaciones maravillosas que a veces cuentan santos y personas, como por ejemplo pues el tema de los rishis del Tíbet, que en alguna ocasión se transforman en luz en su muerte, el tema del cuerpo incorrupto de los santos, o el tema de la materialización de cosas y de objetos que a veces son transmitidos. Digo que no supone eso un elemento. Quiero decir, no hay un esfuerzo por mi parte de intentar reinterpretar la resurrección de Jesús sobre la base de no aceptar que el cuerpo sepulto de Jesús pudo ser resucitado. No ese es el esquema. El esquema es cuál es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje central que se transmite en esa historia? En Jesús se produjo un proceso profundo de despojamiento de la vida y del interés individual, primero, pasando del hogar propio al hogar común, volviéndose nómada de la vida, rechazando el poder, rechazando la influencia, y apareció un proceso que desde el punto de vista humano es de fracaso. De fracaso porque tras 2 o 3 años de predicación, bueno, ocurre lo que los poderes del mundo tenían preparado, que es cogerle, apresarle, torturarle y matarle. Él deja como mensaje fundamental amar como yo os he amado. Esto es una comprensión diferente de las formas de relación entre los seres. Y tras su muerte hay un proceso de estar presente. De estar presente apareciendo y desapareciendo continuamente. De hacer presencia. Si uno entiende los mensajes de la resurrección como presencia y desaparición, habría que entender que la forma de vida del resucitado es la forma plena, la forma completa. Y para ello fue necesario un proceso de despojamiento, de muerte, de transformación, de tal manera que adquiriera también una profunda soledad en el momento más último, en el cual también se desprendió, hizo un despojamiento espiritual. Y esto es un mensaje muy fuerte para nosotros, en el sentido, ¿es este el proceso que se ha de vivir? Esto es, morir instante a instante, despojarse de lo que uno considera pertenencia para adquirir la plenitud. Hay una frase de Marguerite Laporte que, como sabéis, es una beguina que en el medievo fue sometida a la hoguera como hereje, que en sus versos místicos dice: el conocimiento de mi nada me ha dado el todo, y la nada de ese todo me ha quitado la oración y la plegaria. Emplea la antinomia de que hay que quedarse en nada para aceptar el todo. Y esto lo comprendemos como una metáfora bella, pero cuando lo convertimos en operación práctica de nuestra experiencia,
se nos abren las carnes. Esto es, hay que hacer el practicante, el discípulo del reino, el seguidor del profeta de Nazaret, un proceso de despojamiento similar al que él hizo, cada cual en su lugar, dejando fuera toda pertenencia, toda identidad, todo proceso de tesoro que hemos acumulado en el carácter, en la cultura, en los roles, en las propiedades, en los seres, en las relaciones, en un proceso radical para asumir la comunión universal, para asumir la resurrección. Ahí es donde se comprende la frase de Jesús a Nicodemo: para entrar en el reino de Dios hay que volver a nacer de nuevo. ¿Cómo puedo volver a nacer de nuevo? He de volver al vientre de mi madre. Mira cómo el viento sopla, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el nacimiento del Espíritu. Esto es, cada cual en su lugar, en su forma, pero siguiendo ese proceso. Por lo tanto, la resurrección es la manifestación de una nueva forma de vivir a través de la comprensión de la visión cósmica que Aurobindo citaba, y en el cual la expresión básica es que todo es aquí ya. Entonces, necesitamos ser amparados, ser protegidos, ser comprendidos, para poder dar este paso, que es un paso muy radical, que lo hemos expresado muchas veces en nuestras charlas: venir a ser nadie, dejar el personaje, vivir el momento, pero que no es solo un mindfulness, no es solo estar aquí y entender, sino es soltar y desprenderse hasta que no quede nada de uno mismo. Por lo tanto, es morir a cada instante. Y la operatividad de este morir a cada instante es vivir, apasionarse con el momento, soltar el momento. Vivir, apasionarse con el momento, soltar el momento. Y en ese proceso es dejar el espacio fresco para la conexión directa con la realidad. Dijéramos que el resucitado es el que se conecta directamente con la realidad. Y este proceso es un proceso, yo en el libro de los Koan lo llamaba divino, ahora ya no empleo tanto esa palabra porque puede ser malentendida, pero sí habríamos de decir que es la historia universal. Los seres más ínfimos, las células de nuestro cuerpo, nuestros glóbulos rojos, nuestras neuronas, continuamente están muriendo y naciendo. Y también los sucesos continuamente están muriendo y naciendo. Y las hojas de los árboles, y los tránsitos del tiempo, y los astros del universo, y el conjunto de los planetas. Lo que pasa es que no lo medimos en nuestra estructura de tiempo, y entonces pensamos que las cosas son permanentes. El árbol que tengo yo en el jardín de mi casa parece que está siempre ahí. Sin embargo, está y no está. Y lo mismo me ocurre a mí. Yo estoy ahora, en este instante, estos 80 años de vida son un instante en comparación con otro, y como chispa de realidad desapareceré y aparecerá otra chispa de realidad. Y por lo tanto, desde esta perspectiva uno puede entender cuando no se realiza la aventura individual, cuando no hay la separación de una historia personal, cuando se rompe eso,
esa frase de que no existe muerte. Porque la muerte solamente se plantea como la evidencia de esta forma de vida, pero realmente a veces los esotéricos lo nombran así, pero no sé si lo entienden así profundamente en su experiencia. Se habla de tránsito. He realizado el tránsito. Realizar el tránsito en el universo es simplemente pues que la hoja caduca cae al suelo, se convierte en mineral y luego surge otra hoja. Ese es el tránsito. O sea, el tránsito es el continuo evolución de las cosas y de los seres. ¿Seremos capaces de involucrarnos ahí, aceptando un continuo morir y resucitar? Este sería el esquema principal de esa manifestación. Comprender esto significa comprenderlo en la experiencia, perder ese miedo a qué va a pasar conmigo, qué va a suceder con mi vida, de qué va a venir esto, por qué no soy capaz, etcétera, etcétera. Esto afectó radicalmente a la visión de los discípulos, esos discípulos timoratos que se escaparon o que negaron al maestro, aparecen poco después, tras esa manifestación de presencia, con una gran valentía, como cita Pedro en los Hechos: os hablo de Jesús Nazareno, vosotros por mano de los hombres sin ley lo matasteis en la cruz, pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. O sea, más que lo que ahí se expresa, que básicamente es una apologética dirigida a las comunidades, es ese tránsito que sí es real de un ser miedoso y apocado a un ser valiente y con el pecho abierto y con la mente abierta. Vale, Yeti. La manifestación de esta visión de la comprensión plena del reino se explica claramente en el Apocalipsis, cuando que implica una nueva forma de comprender. El Apocalipsis dice: soy yo, el primero y el último, el que soy, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del abismo. Soy el que soy. Y me quiero quedar un poco en esta frase, porque curiosamente vivir el que es vivir la presencia. Llegar a la comprensión de que soy el que soy forma parte de todas las tradiciones. Está en el Advaita, está en el planteamiento del Buda, está en el Antiguo Testamento y está modernamente en Eckhart, el que no era quien soy. Si nos quedamos, por ejemplo, con los Upanishads, hay un texto en el Amritbindu Upanishad que dice: aquello en lo que residen todos los seres y que a su vez está en todos los seres, que da las gracias a todos y que es el alma suprema del universo y el ser ilimitado, yo soy eso. Ese salto de ser uno o ser no dos con todas las cosas, operativamente en cada momento, es ser resucitado. Es un salto de una comprensión de nuestra propia realidad en cada momento,
revolucionaria. Nos transforma completamente. Porque implica, en primer lugar, como el texto que venimos leyendo en las meditaciones de la mañana y de la tarde, en el No 2, la ruptura con la discriminación. Curiosamente, ayer en el texto que se leyó se decía: cuando dudes, di No 2. Ese cuando dudes, di No 2, estás expresando quién realmente eres tú. ¿Quién realmente eres tú? Eres No 2. No 2 sin discriminación, sin juicios, sin prejuicios. Una realidad de conexión directa con la propia realidad, donde no necesitas justificar tu existencia, donde no necesitas la búsqueda de un destino y donde no necesitas un salvador que te salve. Claro, implica, por otra parte, romper el marco que nos tiene esclavizados de nuestra individualidad, de nuestra percepción de insuficiencia y de nuestra percepción de que tenemos que resolver algo en nuestra vida para poder ser plenos. Tenemos que hacer una solución de problemas para poder ser plenos. Ya que estamos en Petit Comité y que yo conozco muy bien a vosotros dos y os amo desde ese conocimiento, quiero deciros que ese salto es la línea real de transformación de nuestro camino espiritual. Ese momento en el cual podamos morir instante a instante, nacer instante a instante, romper con nuestras preocupaciones, nuestras dinámicas neuróticas, nuestros esquemas de qué tengo que hacer, qué tengo que dejar de hacer, y dejar toda esa tontería y entrar en esta práctica con valentía. Morir y nacer en cada respiración, en el Zazen, pero también en el Zen, en lo que ocurre en cada momento, en los conocimientos de lo que transcurre momento a momento en nuestro día, no pretendiendo explicar, no pretendiendo juzgar, no pretendiendo calibrar. Ser presencia. A ver, que Pérez se ha ido ahora. Ser presencia, ser resurrección, instante a instante. Estar aquí simplemente por el valor de dar manifestación de la existencia. Morir a los acontecimientos. Ocurren acontecimientos, emociones, procesos, y tenemos que hacer un proceso de limpieza continua, de soltar continuo, no guardando nada en nuestro trasfondo. Y esto es difícil. Somos dependientes de nuestras emociones. Y es un proceso en el cual tenemos que tener mucha paciencia, porque nos pillamos continuamente en la dinámica del rumiar, estar continuamente rumiando lo que ha pasado, por qué me pasa, por qué me deja de pasar, por qué me quieren, por qué no me quieren, etcétera, etcétera. Vivir la pasión de lo real, del contacto directo en cada acontecimiento, pero morir y nacer continuamente en ello. Morir y nacer en las historias, en los procesos, en los proyectos. Proyectos que existieron, a los cuales amamos mucho y que luego desaparecieron. Yo continuamente tengo un reto ahí de morir al bosque que creé, al proyecto de 11 años que creé, morir al matrimonio que tuve y que todavía deja huellas en mí, morir a las historias de mis hijos pequeños, morir a los proyectos de transformación, los que estoy haciendo ahora mismo, y no medirlo en función de éxito o fracaso, sino simplemente soltarlo
y ser capaz de poder empezar frescamente de nuevo. Presencia es lo que manifestó Jesús tras su muerte. Es estar plenamente aquí, en este momento, desidentificado, despojado, para que lo que existe ocupe todo lugar. Para que lo que existe ocupe todo lugar. En Tomás 13 y en uno de los koans, creo que es el primero, yo hago una glosa sobre el ahí as ahí, que significa soy el que soy, que es la expresión, la respuesta que en principio en el Evangelio de Tomás le da a Jesús cuando él pregunta. No, la respuesta que Jesús le da a Tomás después de haber preguntado ¿quién creéis que soy yo? El que está aquí, soy el que soy. Eso que cita el Upanishad, esa expresión completa, somos capaces de decirla respecto a nosotros mismos. Cuando yo pregunto, ¿quién eres? ¿De qué vas? ¿Cuál es tu esquema? Ser capaz de ser suficientemente enraizado como para no surgir de pronto un nombre o una historia o un individuo o unas circunstancias o un esquema de vida, sino simplemente esa respuesta misteriosa pero completa que nos sobreabunda, que es soy el que es. Soy el que es. Ese soy el que soy a veces puede de nuevo ser una trampa en estos mundos esotéricos, en el sentido de en vez de cogernos en la muerte nos cogemos en el nacimiento. Entonces dice, en vez de ser el nada, pues digo soy todo, y entonces se personaliza. Hay una frase de Manuel Zelaya que yo también cito que dice así: y a fin de cuentas no soy el que soy, como dicen los individualistas y personalistas, sino que soy el que soy más allá de mi conciencia de quién soy. Porque en lo vasto del cosmos no soy quién. Ser todo, ser la realidad, ser sin fronteras, es no ser nadie ni nada en especial. Y aceptar con humildad esa posición cada vez más en los elementos de nuestra vida es un tránsito real, es una transformación real. Esto está continuamente en los mensajes escondidos de las tradiciones. Por ejemplo, en el Evangelio, en el Apotegma 77 de Tomás, se vuelve a citar. Y ahí diría, si somos capaces de decir esto también de nosotros mismos. Soy la luz, quien está sobre todos. Soy el todo. Todo salió de mí y todo vuelve a mí. Levantad la piedra y allí me encontraréis. Partir la madera y allí estoy yo. Esta frase que no está reconocida en los evangelios canónicos es de una profunda transformación porque plantea un esquema operativo y además nos coloca en la posición de no meternos en una dinámica de un panteísmo nihilista, que es una de las posibles tentaciones. Lo soy todo y al mismo tiempo nada, y no estoy en ninguna parte y estoy en todo y por lo tanto me pierdo. Sino que en cada momento concreto soy esto. Por eso habla de la piedra y la madera.
sea, en cada momento concreto soy esto y lo vivo con radicalidad y acepto plenamente ser este momento, pero luego lo suelto. El problema no es ser un ser pensante, este personaje, este momento, esta realidad. Eso hay que serlo plenamente, porque es como la realidad se expresa. Sino el tema es cuando nos quedamos colgados y lo metemos eso en la mochila. Y entonces somos ese pasado o somos ese futuro, no somos este momento en cada momento. Por lo tanto, y creo que los dos habéis oído este mensaje muy a menudo por mi parte y lo habéis introducido en vuestra forma de comprender espiritualmente, pero os quisiera llamar sobre todo primero a el mensaje profundo de alegría que significa ser presencia, estar realmente, sobre la base de aceptar, no controlar, aceptar, soltar ganancias y pérdidas, aceptar dinámicas de dominación y aceptar también dinámicas de insuficiencia. ¿Qué diferencia hay en la existencia, en la presencia, entre una hormiga y un pensamiento bello que yo tengo? ¿Qué diferencia en la existencia hay entre mi perro cuando ladra y yo cuando voy al baño? ¿Cuál es la diferencia de existencia? La diferencia es el personaje que yo estoy interpretando o el personaje que él está interpretando, pero ese personaje y este personaje es la misma realidad. Por lo tanto, cuando uno se enfrenta a la respuesta de no dos, o a la respuesta de soy el que soy, está abriendo el espacio a la ruptura de fronteras, a la ruptura de barreras y al mismo tiempo abriéndose al misterio. Y yo llamo a la operativización de esto en el día a día, en cada momento. Para terminar vamos a leer el poema que hice cuando estaba meditando sobre la resurrección. La alegría rompe la mañana mañanera, el río se despierta al compás. Brisa suave que rueda por la calle, brillo de la aurora, luz sin par. Los ojos al mirarse echan chispas, los labios ya se besan sin cesar. El ritmo delicioso cruza el aire, el abrazo al abrazo marcha ya. Danzas que recorren todas partes, corazones palpitando al danzar. Noche en la mañana ya cambiada, luz que en la noche fue alumbrada, pena por el gozo atravesada, muerte ya en vida transformada. Alegría incontenible en la mañana, el salto interminable del jilguero, la dulce figura ya cambiada, el ritmo danzarín de la alborada. Divino ser por fin aparecido, ¿es esta la vida que anunciaste, donde siempre andabas escondido? Vida que la vida mejoraste, reino que en la muerte has conseguido. Es tu muerte la fuente de esta vida, que siento que palpita renovada. Es la vida del divino transformada, juntando nueva vida conseguida. Bueno, pues nada, que tengáis un excelente día y
que todos los seres sean felices.